Muy bien, estimadas docentes, bienvenidos, bienvenidas todos al inicio de este segundo curso de actualización en estudios literarios y lingüísticos. De parte de nuestro decano, el doctor Víctor Cueto Vázquez, les damos la más cordial bienvenida. Asimismo, de parte del doctor Juan Jacobo Santamaría, director de nuestro departamento académico, quien por motivos de salud se excusa de estar presente en esta sesión. Nuevamente, nuestro agradecimiento por su gentil presencia en esta ocasión. Bueno, este segundo curso de actualización en estudios literarios y lingüísticos, en esta segunda edición, ha ampliado la cantidad de ponentes de la especialidad de literatura y lingüística que, digamos, nos van a ofrecer algunas de sus disertaciones próximas a sus líneas de investigación. En esta primera presentación contamos con la presencia del doctor Víctor Vich. Él es profesor principal en el Departamento de Humanidades en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha obtenido el doctorado en máster en artes en Duke University y sus líneas de investigación son próximas a los estudios sobre los vínculos entre cultura, sociedad y política, y asimismo una aproximación desde estas perspectivas a los estudios literarios. Entonces, Víctor, bienvenido a San Agustín, bienvenido a la Escuela de Literatura y Lingüística. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero decir que estoy muy agradecido por la invitación a participar de este ciclo de conferencias. Para mí no solamente es un gusto, sino un honor muy grande compartir algunas ideas con ustedes y sobre todo, digamos, allá en Arequipa, donde, digamos, he ido muchas veces y donde tengo muy buenos amigos y donde siempre me he sentido acogido y con una interlocución importante, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que soy yo el agradecido y que es un gusto muy, muy grande compartir las ideas que voy a presentar ahora con todos ustedes. En principio, van a ser dos presentaciones, dos charlas, la del día de hoy, que es sobre las nuevas maneras para pensar la subjetividad, nuevas maneras para pensar el sujeto, y la de mañana, que son, digamos, los nuevos debates en torno a qué entendemos por arte y cómo podemos digamos, relacionarnos con el objeto artístico, ¿no? Me pareció que estas dos conferencias podrían ser interesantes. La primera, sobre el sujeto, en la medida en que en la literatura es fundamentalmente un objeto lingüístico, pero el lenguaje es fundamentalmente una facultad humana, ¿no es cierto? Y digamos, toda la filosofía del siglo XX no puede diferenciar, ¿no? Al lenguaje del sujeto, y es más, digamos, al lenguaje de la realidad misma, ¿no? Al punto que la filosofía del lenguaje sostiene que casi no tenemos acceso a la realidad sin la mediación lingüística, y por lo tanto la pregunta por el lenguaje es fundamentalmente la pregunta por la subjetividad. Y el texto literario, si ustedes se ponen a pensar, en el texto literario no solamente estamos, digamos, analizando su retórica, no solamente estamos analizando su lenguaje, sino que fundamentalmente estamos siempre analizando sujetos, enunciaciones, ¿no? Cuando estudiamos poesía, estudiamos a la voz poética, ¿no es cierto? Estamos estudiando quién enuncia, cómo enuncia, quién es esta voz, cómo es esta voz que produce el discurso poético, ¿no? Cuando estudiamos la novela, estamos observando, bueno, la novela es fundamentalmente personajes, ¿no es cierto? Y acciones entre personajes, ¿no? Y cuando estudiamos el teatro,
estamos estudiando diálogos, conversaciones, ¿no? Y entonces, en realidad, en la crítica literaria, en un nivel, estamos siempre estudiando a la subjetividad, estamos siempre reflexionando sobre la subjetividad, y me parecería que es muy importante, digamos, repensar cómo hoy en día entendemos qué cosa es un sujeto, cómo hoy en día entendemos qué es un, digamos, en un sentido clásico, un ser humano, ¿no? Y la conferencia de mañana, que es sobre el arte, ¿no es cierto? Digamos, la teoría, decimos, bueno, la literatura no es, digamos, es un tipo de textualidad que se diferencia de todas las demás por su condición artística, por su cuidado formal, por su densidad simbólica, ¿no? La literatura es arte, y en tanto arte está colocada, bueno, no sé si en un nivel superior, pero en todo caso en un nivel completamente distinto a, digamos, las textualidades de la vida cotidiana. Y claro, cuando nombramos a la literatura como arte, bueno, digamos, ¿cómo definimos arte y cuáles son los debates contemporáneos en torno a la categoría de arte? ¿Qué se ha estado diciendo y qué se ha estado problematizando sobre las definiciones existentes? Y bueno, como ustedes saben, el pensamiento académico, el desarrollo académico es una permanente revisión de sus supuestos. El pensamiento académico no se detiene, porque la historia misma no se detiene, y entonces aparecen nuevos ángulos, aparecen nuevas ideas, ¿no es cierto? La conferencia mañana es un poco observar cuáles son los debates contemporáneos en torno al arte, ¿no? En torno a la categoría del arte y a nuestro entendimiento de ella. Así como la de hoy, repito, consiste en pensar cuáles son los debates contemporáneos en torno a la categoría de sujeto. Bueno, pero antes de entrar a la categoría de sujeto, es decir, al tema propiamente central de la conferencia, yo quería hacer algunas anotaciones acerca de dónde vienen y de dónde se producen estas discusiones, ¿no? Y claro, digamos que estas discusiones se producen en lo que se llama la teoría crítica, se producen en lo que se llaman los estudios culturales, se producen en lo que se llaman los estudios interdisciplinarios, se producen al interior de cada una de las disciplinas que conocemos, ¿no? Bueno, yo he sido digamos, a partir del primer libro que publiqué en el año 2001, bueno, pues era un libro que, digamos, dialogaba mucho con las teorías, digamos, de los estudios culturales, y entonces, digamos, esa fue la etiqueta, ¿no? Por decirlo así, la etiqueta en la que yo he quedado adscrito, ¿no? Como un defensor o un difusor de los estudios culturales. Y bueno, yo quería decir que sobre los estudios culturales, como sobre cualquier, digamos, corriente de teoría crítica o como cualquier corriente de análisis literario, ¿no? Surgen unas grandes discusiones, no hay ninguna corriente que no tenga discusiones, no hay ninguna corriente que no sea cuestionada, no hay ninguna corriente que no sea debatida, no hay ninguna corriente que siempre sea bien utilizada y que no tenga malos representantes. Y los estudios culturales, como cualquier otra corriente, están, digamos, expuestos a simplificaciones, estereotipos, malas utilizaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que en realidad, si hay que decir algo sobre los estudios culturales, en realidad lo que habría que decir es que en realidad los estudios culturales no son nada más que una opción interdisciplinaria, ¿no? Una
una opción interdisciplinaria. Y en realidad, si hay que decir algo sobre la interdisciplinaridad, habría que decir que la interdisciplinaridad fue siempre, ¿no es cierto?, el espíritu de la academia y de la cultura, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no?, hasta mediados del siglo XIX, ¿no es cierto?, es decir, toda la historia de la humanidad, las disciplinas no eran nichos cerrados sobre sí mismos, no eran aduanas, no eran fronteras, sino que lo que existía era el mundo de las letras y todos los intelectuales leían de todo y se apropiaban de todo el saber producido en el mundo de las letras, ¿no? Las disciplinas, tal como las entendemos ahora, es decir, como feudos, como castillos, como aduanas, ¿no es cierto?, son un producto muy tardío de la modernidad, ¿no? El primer tratado de teoría literaria no lo escribe, ¿no es cierto?, un crítico literario, sino lo escribe un filósofo, Aristóteles, ¿no? Y al mismo tiempo, las grandes obras de la literatura, la Divina Comedia, no es explicable, no es producible sin un autor que no leía literatura, sino que leía teología, que leía textos filosóficos, ¿no? Como, digamos, la poesía surrealista no se puede entender, los poetas que André Breton y todo el grupo surrealista escribieron el surrealismo gracias a la lectura de Freud, y muchos de los grandes poemas de Vallejo son un efecto de sus lecturas de teoría mental. Entonces, digamos que los vínculos entre la literatura, la filosofía, las ciencias sociales, el psicoanálisis, Sor Juana leía a los científicos, leía astronomía, los vínculos entre entre todos los saberes, entre todas las disciplinas, fueron siempre muy dinámicos, fueron siempre un espacio de intercambio, y yo entiendo los estudios culturales como un momento nuevo para volver a, digamos, poner sobre la mesa la importancia de la interdisciplinaridad, y no como un proyecto novedoso, sino más bien como un proyecto para recuperar la vieja tradición de la academia occidental frente a, digamos, frente a un momento de la modernidad que produjo no solamente una especialización extrema, lo cual es muy positivo, sino más bien lo que produjo fue una cerrazón y digamos, una privatización del conocimiento de cada disciplina frente a todas las demás. Entonces, los estudios culturales no son más que, digamos, una vuelta a la interdisciplinaridad, pero no a una interdisciplinaridad que se entiende como una suma monológica de cada disciplina, ¿no? Es decir, bueno, yo soy filósofo y entonces solo hablo de filosofía, pero tengo voluntad de escuchar a ti que eres antropólogo y que hablas de antropología, y a ti que eres lingüista y hablas de lenguaje, y cada uno, digamos, escucha al otro, pero encerrado en su propia disciplina. Esa no es la interdisciplinaridad que se propone. La interdisciplinaridad que se propone tiene como argumentación teórica la noción de falta, ¿no es cierto? Es decir, la idea de cada disciplina es incompleta. La idea de que cada disciplina necesita de herramientas de las otras, porque finalmente la realidad es una y en la realidad todo está mezclado. Y entonces la interdisciplinaridad que se propone es una interdisciplinaridad en donde todas las disciplinas reconocen su insuficiencia y por lo tanto reconocen su necesidad de articularse con las demás, y en donde cada disciplina reconoce que sus propios
su propia teoría no es propiedad privada de sí misma, sino que es una teoría que está a disposición de todas las demás. Y esa corriente, creo yo, más allá del nombre, si se llama estudios culturales, si se llama teoría crítica, si se llama estudios interdisciplinarios, y más allá de los estereotipos sobre la nomenclatura, lo cierto es que en la academia internacional la interdisciplinaridad, digamos, ha reconstruido buena parte de los sistemas académicos de Europa y de los Estados Unidos, que son, digamos, sistemas académicos muy potentes en el sentido de que hay mucho financiamiento para la investigación y, digamos, hay una producción teórica enorme, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar como teoría, como nuevas discusiones en torno a la subjetividad y como nuevas discusiones en torno a la categoría de arte, parten obviamente de esta vocación o de esta opción interdisciplinaria, ¿no? De esta opción interdisciplinaria que, digamos, opta por producir diálogos, intercambios, cruces, ¿no? Entre disciplinas, ¿no? Bueno, muy bien. En realidad, digamos, podría seguir hablando digamos, de bases epistemológicas, de los estudios interdisciplinarios, pero prefiero por el momento dejarlo ahí, si quieren, en el momento de las preguntas o no necesariamente preguntas, sino de la conversación que podamos tener al final, podamos discutir o ampliar algo más de estas ideas, ¿no? Entonces, bueno, entremos ya, digamos, al tema de la conferencia, que tiene que ver con retomar una vieja pregunta de la filosofía, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Una vieja pregunta de la literatura, ¿qué es el personaje? ¿Qué es la voz? ¿No? Y digamos que hoy en día se entiende, es más o menos un consenso, que la categoría teórica para nombrar al ser humano ya no es la palabra ser humano, ya no es tampoco la palabra hombre por su componente machista, sino que la categoría más adecuada es la categoría de sujeto, ¿no? De lo que se trata entonces es de pensar qué es el sujeto y qué es la subjetividad. Y la categoría de sujeto, la palabra sujeto, es importante porque revela en sí misma, ¿no? una complejidad interna, ¿no? El sujeto es en principio el sujeto de la acción. El sujeto es en principio, ¿no es cierto?, del cual va a hacer algo, del cual se va a predicar algo, ¿no es cierto? El sujeto es siempre el sujeto de la acción. Y en tanto sujeto de la acción es, digamos, refiere a la ilusión, si quieren, de autonomía, a la ilusión de individualidad, a la noción de racionalidad, a la noción de unidad, ¿no? Entonces, una definición sostiene que el sujeto es una unidad fundamentalmente, digamos, racional, una unidad autocontenida en sí misma, una unidad libre, una unidad fundamentalmente definida por la razón. Es decir, el centro de la subjetividad es el pensamiento racional, ¿no? Y entonces, en la medida en que definamos al sujeto como racional,
lo definimos como agente de su propia libertad, lo definimos como un sujeto que está en busca de su autonomía, como un sujeto que tiene una identidad que intenta ser coherente, como un sujeto, digamos, que está siempre en búsqueda de su libertad, ¿no? Y entonces la subjetividad tiene una primera corriente teórica, ¿no? Que es la que acabo de enunciar, es decir, definir al sujeto como a partir de, digamos, las características más tradicionales, más de sentido común, a partir del cual se define la subjetividad, ¿no? El sujeto es una instancia racional, es una instancia autónoma, es una instancia libre, es una instancia, digamos, siempre en búsqueda de coherencia, ¿no? Sin embargo, esa definición ha sido respondida, ha sido cuestionada en la teoría, que se ha concentrado más bien en el análisis mismo de la palabra. El sujeto es siempre una instancia, como su mismo nombre lo dice, sujeta. El sujeto es sujeto a algo, está sujetado a algo. Y en tanto está sujetado, entonces el sujeto, es decir, el ser humano, no es una instancia tan libre, tan autónoma, tan racional como la definición hegemónica, como la definición tradicional, como la definición del sentido común nos quiere hacer creer, ¿no? El sujeto es una entidad que está sujetada a una serie de dimensiones que el propio sujeto no ha escogido, que el propio sujeto no ha decidido. Para empezar, el sujeto no ha decidido la lengua materna, ¿no es cierto? El sujeto no decidió qué lengua hablar. El sujeto quedó sujetado a la lengua de la cultura en la que nació, ¿no? El sujeto no decidió en qué cultura nacer. El sujeto simplemente apareció al interior de una cultura y fue formado por esa cultura. El sujeto no decidió su clase social, en qué lugar nació. El sujeto no decidió su raza. El sujeto no decidió su género, etcétera, etcétera. Y lo importante acá es notar que la raza, la clase social, el género, la nacionalidad, la lengua, no son, digamos, anexos a la subjetividad. Es decir, no son ropas que yo me pongo y me saco, sino son dispositivos constituyentes del sujeto. Son los dispositivos, digamos, que han formado a la subjetividad. Entonces, si el sujeto no ha decidido ni su clase, ni su raza, ni su lengua, ni su nación, etcétera, etcétera, ¿de qué libertad estamos hablando? Y entonces, justamente por eso, la categoría de sujeto, en lugar de ser humano, que es como una categoría, digamos, idealista, desterritorializada, esencialista, ¿no es cierto?, aparece como una categoría más pertinente, ¿no? El sujeto es una entidad inevitablemente sujetada, ¿no? Inevitablemente sujetada a su lengua, sujetada a su cultura, sujetada a una serie de condicionantes que ya los he enumerado. Pero no solamente sujetada a esos condicionantes, sino que la primera definición, que es la definición del sujeto como una unidad fundamentalmente racional, es una definición pre-freudiana, ¿no es cierto? Es decir, sabemos hoy perfectamente
que el sujeto no es únicamente un sujeto racional, sino que el sujeto está gobernado por pasiones, el sujeto está gobernado por deseos, el sujeto está gobernado por miedos, el sujeto está gobernado por rencores, por envidias, por estereotipos, y que eso lo conducen a la irracionalidad. Y entonces el sujeto no es, ¿no es cierto?, una entidad transparente, sino que más bien es una entidad, digamos, siempre difícil de cartografiar, ¿no es cierto? Porque el principio de la subjetividad, esto lo explicó Freud, ¿no es cierto?, parte por, digamos, la represión inevitable del deseo y digamos, la sublimación o la represión del deseo hacia digamos, las tabernas, si lo quieren decir así. Entonces, el sujeto también está sujetado a su inconsciente, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que hacemos las cosas porque las hemos decidido, porque las hemos pensado, pero muchas veces las cosas que hacemos dependen más de mandatos inconscientes, de dimensiones inconscientes, que de nuestra propia voluntad. Y entonces, en ese sentido, el sujeto está sujetado a otra instancia, ¿no es cierto?, que también le resta completa libertad, ¿no es cierto?, que es el inconsciente. De hecho, sé que en una próxima conferencia el profesor Mario Montalbetti va a hablar, ¿no es cierto?, de Lacan, ¿no? Y bueno, ahí también tenemos otro ejemplo de interdisciplinaridad, ¿no es cierto?, un destacadísimo lingüista, ¿no?, que para hacer lingüística necesita del psicoanálisis, ¿no? Y que el psicoanálisis, que aparentemente en una concepción moderna es psicología, no tiene que ver con la lingüística, a él y a muchos el psicoanálisis les resulta una herramienta absolutamente indispensable para pensar, digamos, la densidad misma del lenguaje humano, ¿no? Entonces, el punto está digamos, en observar que hay, digamos, una disputa, un debate, que inclusive termina siendo un debate político, ¿no?, entre una definición clásica, que podríamos decir liberal o hasta neoliberal, de entender al sujeto como autónomo, de entender al sujeto como libre, ¿no?, y más bien una definición crítica que observa que el sujeto no es ni completamente racional ni completamente libre, y en términos teóricos que el sujeto depende de algo externo a él, ¿no? Depende de una dimensión externa a él, ¿no? Depende del otro, digámoslo en términos... en realidad, digamos, el ser humano es el único animal que cuando nace no puede hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Los bebitos, todos hemos sido bebitos, si nos dejan solos nos morimos, ¿no? Mientras que los caballos, los peces, los gatos nacen y se arrastran a la teta de su madre, los caballos caminan, los peces nacen y se ponen a nadar, todos más o menos pueden hacer algo. Lo que destaca del sujeto, es decir, lo que destaca de la condición humana, es la absoluta dependencia del otro, ¿no? La absoluta dependencia del otro. Si no me abrigan, me resfrío y me muero. Si no me dan de comer, me resfrío y me muero. Si no me cargan, no puedo moverme, me muero, etc. El ser humano, dicen algunos, nace prematuramente, ¿no? Metafóricamente. No puede hacer nada, depende del otro. Y en tanto depende del otro, de ahí puede, digamos, deducirse una política, ¿no? Y ahí puede deducirse un debate
frente a, digamos, las corrientes que sostienen que el sujeto es autónomo, es individualista de manera inherente, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, la conclusión, ¿no es cierto?, a la que llega la discusión teórica sobre el sujeto es que en tanto el sujeto está sujetado a múltiples variantes, el sujeto es fundamentalmente y en tanto se constituye a partir del otro, se constituye por imitación, ¿no? De hecho, digamos, ¿cómo aprendemos a hablar? Aprendemos a hablar porque imitamos el lenguaje que escuchamos, ¿no? Y de hecho Freud notó, ¿no es cierto?, y dijo que la imitación era el mecanismo fundamental de la constitución de la subjetividad, ¿no? Que un sujeto se crea a sí mismo y se va produciendo como sujeto, es decir, un bebito se va produciendo como, por sí mismo, imitando a los demás, ¿sí? Imitar es la condición fundamental para participar del mundo. Y lo primero que tiene que imitar es el lenguaje. Bueno, si quieren, en términos psicoanalíticos, y eso puede sonar más esotérico, lo primero que tiene que imitar, ¿no es cierto?, es el tabú del incesto, ¿no? Pero ese es otro tema en el que no voy a entrar. Lo primero que tiene que imitar es el lenguaje y ir imitando todo, ¿no? Yo no sé si ustedes me están viendo, intuyo que sí, pero claro, cuando uno se le acerca un bebito que está en su cuna y uno se ríe y le dice cuchi cuchi, y el bebito te mira y se ríe, ¿no es cierto? Y imita tu sonrisa. Si uno le hace así con la mano, el bebito mira su mano y también hace así. Y entonces, en realidad, estas son formas que nos hacen pensar que efectivamente todo, ¿no es cierto? Si yo nazco en una casa machista, lo más probable, consumo un input machista y por consumo, que es, digamos, una forma de imitación, voy a terminar siendo machista, o voy a terminar siendo un racista, o etcétera, etcétera. Y entonces, el sujeto imita, y la imitación, ¿no? Es, como decía, la imitación es, como decía, el dispositivo principal, ¿no?, de constitución de la subjetividad. Y esto es muy interesante porque la imitación, es decir, el sujeto se produce a partir de un mandato exterior, ¿no es cierto? Hay un mandato exterior, hay un exterior que el sujeto tiene que imitar, ¿no? Hay un exterior que el sujeto tiene que imitar. Pero ese exterior no es un exterior, digamos, neutro, ¿no es cierto?, sino que es un exterior que se impone como un mandato, ¿no? Si tú lo imitas, no vas a poder, digamos, sobrevivir, ¿no? No vas a poder vivir. Y entonces, este exterior son un conjunto de mandatos, digamos, las formas en las que está regulado el género, las formas en las que está regulada la raza, las formas en las que está regulada la clase social, las formas en las que está regulado el comportamiento religioso, las formas en las que está regulada la nacionalidad, las formas en las que está regulada la forma de ser, digamos, andino, que yo tengo que imitar para poder ser reconocido como parte de la comunidad, ¿no? Entonces, digamos que esto es muy importante porque el sujeto se constituye como una especie de respuesta a estos mandatos, ¿no? Como una especie de respuesta a estos mandatos. Ahora bien, si nosotros lo aterrizamos en el sentido literario, lo que nosotros podemos observar es que el discurso literario es, por lo general, la representación de sujetos que están permanentemente
en permanente negociación con los mandatos impuestos, ¿no es cierto? Y entonces los sujetos sienten que estos mandatos, ¿no? No son, digamos, rígidos, no son instancias completamente rígidas, sino que queda un margen, ¿no? Puede quedar un margen de negociación con ellos. Y entonces los grandes personajes literarios son aquellos que están en permanente, ¿no? Fricción, en permanente tensión, en permanente procesos de identificación y desidentificación con los mandatos existentes, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo, Madame Bovary es una mujer que está sometida a un conjunto de mandatos, que son los mandatos de la feminidad hegemónica del siglo XIX, es decir, un conjunto de mandatos masculinos sobre cómo debe comportarse una mujer, y Madame Bovary es, digamos, una mujer que poco a poco, a lo largo de la novela, empieza a darse cuenta que por qué tiene que ajustarse a esos mandatos y que más bien puede comenzar a transgredirlos, ¿no? En el caso peruano, si leemos Un mundo para Julius, podemos observar a un personaje, a un niño de clase alta, la clase más alta, que está sometido a un conjunto de mandatos, ¿no? Que simultáneamente a esta, digamos, pérdida de libertad, o a esta, digamos, no sé si pérdida, sino a estos condicionantes de la libertad, que nos harían pensar que el sujeto, digamos, en última instancia no tiene toda la libertad que aparenta tener por los condicionantes que he mencionado. Lo interesante es que sí existe, como he venido diciendo, un margen de maniobra frente a esos condicionantes. Entonces, algunos filósofos, como por ejemplo este filósofo que hoy es muy famoso, ¿no? Y que ustedes han leído o se han cruzado con él de una u otra manera, Slavoj Žižek, ¿no? Tiene una frase muy, muy interesante, ¿no? Y dice, es una frase que dice, el sujeto es un efecto que excede a sus causas, ¿no? El sujeto es un efecto que excede a sus causas. Es decir, yo soy un efecto de mis causas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis causas? Bueno, porque mis causas son mis padres, mis causas son mi colegio, mis causas son mi clase social, mi causa es mi género, mi causa es mi religión, mi causa es peruano. Yo soy un efecto de eso, yo no soy explicable, ¿no? Sin mis condicionamientos, sin mis causas. El sujeto es un efecto de sus causas. Pero dice la frase de Žižek, el sujeto excede a sus causas. Y lo interesante de la frase es que el sujeto no es solo sus causas, sino también el exceso a sus causas, es decir, su capacidad de negociar con sus causas, ¿no? Pero tampoco el sujeto es, digamos, una libertad fuera de sus causas, sino que el sujeto está inscrito, ¿no es cierto?, casi como dialécticamente, casi como, digamos, inscrito en esa zona de tensión entre, digámoslo más teóricamente, entre la estructura y la agencia, ¿no es cierto?, entre la estructura y la agencia. Y entonces todos somos simultáneamente, ¿no?, un producto de la estructura, un efecto de la estructura, y simultáneamente una lucha siempre agónica, ¿no?, por construir algún tipo de singularidad que exceda a esos condicionamientos, a esas causas, digamos, a esa estructura, ¿no? Pero, digamos, lo interesante, ¿no?, es que esto nos conduce al mismo tiempo a otra idea
digamos, fundamental de la teoría contemporánea del sujeto, ¿no es cierto? Que es que el sujeto no es, como diría la primera definición, un sujeto unitario, un sujeto coherente, ¿no? El sujeto es siempre una realidad más bien descentrada, ¿no? Y no una realidad descentrada y no una realidad unitaria, ¿no? Y en principio el sujeto está descentrado porque el deber, como lo explicó Freud, no coincide con el deseo, ¿no es cierto? El deber nunca, o sea, pocas veces coincide con el deseo. Yo tengo ganas de hacer una cosa, pero debo hacer otra, ¿no? Y entonces, si el deber si el deber y el deseo coincidieran, la vida sería pues muy fácil, ¿no es cierto? La vida sería pues sumamente armónica. Pero no, digamos, lo que queremos conseguir a veces no lo conseguimos, lo que queremos hacer a veces no lo podemos hacer, ¿no es cierto? A veces tenemos que hacer un montón de cosas que no queremos hacer, ¿no? Nos mandan a llenar miles de formularios que no queremos hacer, pero tenemos que hacerlo. Queremos dictar menos clases, no queremos trabajar tanto, pero tenemos que trabajar. Quisiéramos tener más tiempo libre para leer o para ir al cine, pero no podemos. Y entonces el sujeto está descentrado porque el deber no coincide con el deseo. Y entonces el sujeto no puede ser una unidad coherente y autónoma como lo define el pensamiento tradicional. Pero el sujeto además está descentrado no solamente porque tiene un consciente y un inconsciente, es decir, por el deber y el deseo, sino que el sujeto además está descentrado porque el sujeto tiene muchas identidades a la vez, ¿no? Y esas identidades a veces son contrapuestas, ¿no es cierto? Esas identidades a veces son identidades simultáneas, ¿no? Y entonces, bueno, yo no solamente soy un académico, ¿no? También soy hincha de la Alianza y me gusta el fútbol y también soy padre de familia y también mis padres todavía están vivos y entonces no solo tengo la identidad de padre frente a mis hijos, sino también tengo la identidad de hijo frente a mis padres. Entonces, ¿qué soy? ¿Soy padre o soy hijo? Bueno, soy las dos cosas. Y si soy las dos cosas, bueno, estoy descentrado, porque tengo que ocupar dos roles completamente distintos, ¿no es cierto? Cuando estoy en la casa, le tengo que decir a mis hijos, ponte la chompa que te vas a resfriar, y cuando voy a la casa de mi mamá me dice, oye, peínate, ¿por qué estás despeinado? ¿Cierto? Y entonces, que pareces un tal por cual, y entonces tengo que estar sometido a el mandato de mi mamá. Y entonces el sujeto es una entidad múltiple, y en tanto es una entidad múltiple, es una entidad descentrada. Y la literatura es, digamos, un espacio absolutamente potente y absolutamente maravilloso para observar, digamos, los grandes personajes con los cuales nos asombran y nos identificamos y nos conmueven, son justamente los que están intentando, de alguna manera, ¿no es cierto?, maniobrar agónicamente con sus múltiples identidades, más bien intentando como, digamos, orquestarlas, ¿no es cierto? Están intentando como orquestarlas, ¿no? Para intentar, digamos, intentar construir una imagen de coherencia, construir una imagen de, digamos, racionalidad, ¿no? Una imagen, digamos, sensata frente a los demás, ¿no? Pero en realidad, digamos, esta es otra idea, ¿no? Perdón,
esta es otra idea, es que la teoría contemporánea, ¿no?, dice que el sujeto es fundamentalmente un performer, el sujeto es fundamentalmente un actor, ¿no? Y que lo que define la subjetividad humana es fundamentalmente su capacidad de actuar. Y su capacidad de actuar refiere fundamentalmente, esto no solo lo ha visto el psicoanálisis, no solamente lo ha visto, digamos, la sociología, sino la literatura, ¿no? Es decir, la capacidad de actuar es la capacidad de inscribirse en la representación de un rol, ¿no? Inscribirse en la representación de un rol. Entonces, la idea es que el sujeto no tiene una identidad esencial, una identidad fija, ¿no? Una identidad natural, no, sino que el sujeto es una construcción cultural de múltiples identidades a partir de múltiples mandatos. Habíamos dicho que el sujeto se constituye a partir de la imitación, que esa imitación era un mandato, y al hacerle caso a ese mandato, y todos tenemos que hacerle caso al mandato porque si no, no seríamos lo que somos. Es decir, yo no podría estar hablando español si no le hubiera hecho caso al mandato que me dice tienes que hablar español, y más aún al mandato que me dice tienes que hablarlo correctamente. Es decir, ese mandato exterior que se vuelve interior, ¿no? Ese exterior que se vuelve interior es en última instancia una performance, es en última instancia una actuación. Y entonces, claro, ¿no? El sujeto no tiene una identidad, sino que actúa con determinadas identidades según la persona en la que tiene al frente, ¿no es cierto? Entonces, yo ahorita, digamos, estoy cumpliendo la identidad de profesor. Entonces, en este momento yo soy un profesor y actúo como un profesor, ¿no? Y cuando voy a la universidad, digamos, tengo que asumir el rol de profesor, ¿no? Pero cuando yo llego a mi casa y estoy con mis hijos, ya no soy profesor, sino tengo que ser padre, ¿no es cierto? Y eso significa ser más cariñoso, ser más cercano, etcétera, ¿no? Y si estoy con mi esposa, ya no puedo ser padre, sino que tengo que ser esposo, ¿no? Y como decía, si voy a la casa de mi mamá, bueno, entonces tengo que ser hijo. Y si me junto con mis amigos a tomar una cerveza, ahí no puedo ser profesor y tampoco puedo ser padre porque me botan, ¿no es cierto? Ahí tengo que asumir la identidad de amigo, ¿no? Y entonces, la teoría de performance sostiene que el sujeto construye múltiples identidades según, digamos, los interlocutores que tiene enfrente. Y entonces, otra vez nos encontramos con que el sujeto no es una unidad, y otra vez nos encontramos con que el sujeto no es una unidad coherente, sino que es, digamos, múltiples identidades performativas, según los condicionamientos en los que está, ¿no? Y entonces, esto es muy importante porque, digamos que es esta teoría de la performance la que le resta, la que sustrae en cualquier empirismo frente a la definición de la subjetividad, ¿no? Es decir, que el sujeto, ¿no? El sujeto es fundamentalmente una especie de vacío, ¿no? Que va siendo llenado, ¿no? Por estos mandatos que nos obligan a performar de una determinada manera, ¿no? Filósofas, digamos, fascinantes, interesantes, y hoy en día, digamos, muy leídas, como por ejemplo Judith Butler, sostienen que hasta el género es una performance, ¿no es cierto? Es decir, que nos enseñan a actuar como hombres o como mujeres, ¿no?
y que el género mismo es una especie de actuación en la medida en que el género, ¿no es cierto?, es una construcción cultural anclada en la historia de una comunidad, ¿no? Anclada en las maneras en las que, digamos, históricamente se han regulado las relaciones entre hombres y mujeres o entre hombres y, digamos, entre las identidades y opciones sexuales existentes, ¿no es cierto? Entonces, claro, no hay, digamos, ninguna identidad fija, ¿no? No hay ninguna identidad fija, sino que lo que hay son simplemente roles, ¿no? Y son simplemente roles basados, ¿no?, en un vacío, ¿no? Basados en la construcción de un vacío, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, acá ustedes pueden buscar, si tienen un lápiz y un papel a la mano, ustedes pueden buscar una prosa de nada menos que Jorge Luis Borges, ¿no? Que es una prosa muy, muy bonita, muy impresionante, ¿no? Que tiene un título en inglés, pero la prosa está en español, que se llama Everything and Nothing, ¿no? Todo y nada, ¿no? Y que es un texto de Borges, ¿no? Borges es, digamos, lo más interdisciplinario que hay, ¿no? Borges leía más filosofía que literatura, más historia que literatura, y justo por eso podía hacer esos cuentos tan espectaculares. Que esta prosa es una especie de biografía sobre Shakespeare, ¿no? Y es muy bonita, ¿no? Porque Borges, digamos, se mete en el alma, por decirlo literariamente, de Shakespeare, y lo representa como un personaje que está permanentemente en busca de la respuesta a cuál sería la condición fija de su identidad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me define a mí mismo como yo, ¿no? Y Borges entiende que justamente si el teatro existe para revelar la condición performativa de cualquier identidad, ¿no? Es decir, para revelar la crítica a entender las identidades como naturales y entender las identidades como esenciales, ¿no? Como fijas, ¿no? Para Borges y para Shakespeare, ¿quién es un buen actor? Un buen actor es justamente aquel que puede dejar de ser quien es para transformarse completamente en el rol que representa. Entonces yo dejo de ser quien soy, entre comillas, y me vuelvo un rey. O yo dejo de ser quien soy y me vuelvo un villano. O yo dejo de ser quien soy o me vuelvo un bufón. Y el buen actor es el que puede, digamos, completamente no representar a un bufón ni representar a un rey, sino convertirse completamente en un rey y convertirse completamente en un bufón o en un villano en el momento en el que produzco la representación. Y entonces Borges se pregunta, bueno, pero si yo me puedo convertir completamente en un rey, eso significa que, digamos, puedo desechar completamente lo que soy y ponerme otra cara. Y si puedo hacer eso, es porque eso que yo creo que soy, en realidad siempre lo puedo desechar. Y entonces la prosa, que es muy bonita, dice, bueno, Shakespeare fue actor, pero Shakespeare además, bueno, como todos sabemos, fue un escritor de teatro, y entonces Borges dice, siempre Shakespeare estuvo intentando, a partir de su escritura como dramaturgio, o a partir de su trabajo como actor,
siempre estuvo pensando qué cosa es la identidad humana, ¿no? Y se dio cuenta que la identidad humana estaba vacía, y que justamente el que somos sujetos vacíos, en la teoría que he dicho, no hay nada y solo somos imitación, es lo que nos permite poder representar, ¿no? Porque si fuéramos fijos, si fuéramos una sola cosa, no podríamos representar nada, no podríamos hacer teatro, ¿no? No podríamos imaginar otro personaje, no podríamos, como lectores tampoco, identificarnos con otro personaje. Entonces, la prosa dice que Shakespeare estuvo toda la vida como actor o como escritor, intentando responder a la pregunta qué cosa es la identidad y, en última instancia, quién soy, ¿no? Y que obviamente nunca pudo encontrar una identidad fija, nunca pudo encontrar un núcleo duro, nunca pudo encontrar, digamos, una esencia, ¿no? Y por eso vivió atormentado, vivió angustiado, y por eso produjo los personajes tan excepcionales, que son siempre personajes absolutamente angustiados con su identidad y absolutamente angustiados con sus mandatos, ¿no? Que produjo. Y entonces la prosa termina, el cuento de Borges termina diciendo, bueno, pero cuando Shakespeare murió, fue, ¿no es cierto?, a encontrarse con Dios y le dijo a Dios, y le dijo, ¿no? Dios, yo que tantos hombres he sido durante la vida, ahora, por fin, quisiera ser uno y yo mismo. Y entonces eso es lo que Shakespeare le dice a Dios, ¿no? Yo que tantos hombres he sido, ¿no? Ahora ya quisiera descansar, ya quisiera ser uno y yo, ¿no? Y el cuento de Borges o la prosa de Borges termina diciendo, y Dios le respondió, querido Shakespeare, yo tampoco soy. Yo, como tú, soy también muchos y nadie, ¿no? Yo también soy muchos y nadie. Es decir, que hasta el propio Dios, ¿no es cierto? Bueno, la religión nos enseña además, el catolicismo nos enseña además que Dios es tres personas en una, o sea, nada más descentrado que eso, ¿no es cierto? Nada menos unitario que eso, nada menos esencialista que eso, nada menos tradicional que eso, ¿no es cierto? Que el propio Dios, ¿no?, es múltiple y que el propio Dios, como Shakespeare, ¿no?, está más allá de cualquier, digamos, identidad fija y esencial, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no?, las maneras en las que la subjetividad, ¿no?, viene siendo pensada hoy en día, viene siendo pensada, digamos, más allá de su condición fija, más allá de una fantasía esencialista, más allá de una unidad, ¿no? Y más bien, digamos, hoy se afirma con, y es, digamos, digamos, unas conclusiones teóricas, ¿no es cierto? El carácter descentrado, el carácter construido, el carácter performativo de la condición humana, ¿no? El carácter performativo de la condición humana. Pero además, el punto es que el ser humano no es tampoco, no solamente no es una entidad unitaria, no solamente no somos unitarios, sino que tampoco somos transparentes, ¿no? Y el ser humano, bueno, Heidegger decía, el ser huye de sí mismo, ¿no es cierto? El ser, así como se revela, se oculta simultáneamente, ¿no? Y entonces, claro,
el sujeto es también, digamos, una entidad que tiene un lado oscuro, que tiene un lado desconocido, que tiene un lado oculto, no solo oculto para los demás, ¿no? No podemos mostrar a los demás nuestro deseo, porque si le mostramos a los demás nuestro deseo, podemos ser malinterpretados o podemos, digamos, meter la pata. Y más bien el deseo, pero no solamente es que tenemos control sobre el deseo y no lo mostramos, sino que a veces el deseo, el deseo queda perdido y oculto para nosotros mismos, ¿no es cierto? Y el deseo queda escondido en las profundidades del inconsciente, ¿no? Y este es un punto fundamental, ¿no? Este es un punto fundamental porque lo que ha venido subrayando el psicoanálisis, y fundamentalmente el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Es que el rasgo decisivo, el rasgo fundamental que caracteriza al sujeto, ¿no? Es el deseo. O sea, lo que define al sujeto no es la razón, que finalmente la razón es producto de el mandato exterior, sino lo que define al sujeto es el deseo. El deseo también está constituido desde el exterior, pero lo interesante de pensar al deseo como un agente central de la subjetividad es que el deseo revela la falta. Y el deseo revela, en ese sentido, que el sujeto está incompleto, que el sujeto es un hueco, que el sujeto efectivamente está incompleto. Entonces, la teoría, digamos, afirma lo siguiente, ¿no es cierto? Si el sujeto estuviera completo, no desearía, ¿no? El deseo, por tanto, es el signo de que hay algo que nos falta. Y en la medida en que hay algo que nos falta, el deseo revela que la subjetividad está incompleta. Y si la subjetividad está incompleta, a la subjetividad le falta algo. Y si a la subjetividad le falta algo, la condición que caracteriza al sujeto es su fragilidad a partir de este hueco, ¿no es cierto? Dios dice, yo tampoco soy, tengo un hueco, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que el sujeto tiene una falta interior, un vacío interior que intenta llenar a toda costa, ¿no? Y entonces, claro, siempre estamos, el sujeto se define por el deseo y siempre estamos deseando. Yo quiero saber más de literatura y quiero leer estos libros, o yo quiero tener más dinero, o yo quiero casarme contigo, o yo quiero irme de viaje, y digamos el sujeto nunca deja de desear. Y en la medida en que siempre está deseando, el sujeto siempre está en falta, ¿no? Es decir, el sujeto siempre está confrontándose con una especie de falta interior, de vacío interior, de hueco interior. Bueno, en algún sentido, ¿no? Creo que en un sentido muy claro, podemos decir que todo el discurso poético no es más que la puesta en escena de esa falta, ¿no es cierto? La poesía es fundamentalmente un discurso que expone permanentemente la falta, hueco y el vacío al interior de la subjetividad, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que el género por excelencia, o digamos el tópico por excelencia de la historia de la poesía, o uno de los tópicos más importantes de la historia de la poesía, si no el más importante, es la poesía de amor, es decir que, digamos, buena parte de los grandes poemas de la historia de la humanidad son poemas de amor. Bueno,
y si leemos los poemas de amor, en realidad la mayoría de poemas de amor no son poemas que celebran el amor, son más bien poemas que añoran el amor, que buscan el amor y que están, digamos, representando más bien la falta de amor o la pérdida del amor, ¿no? Y claro, en los poemas de amor lo que se ve, y vuelvo a insistir, es decir, los poemas de amor como grandes representantes de la historia de la poesía, tanto historia de la literatura, lo que vemos en la poesía de amor es la representación de un sujeto que tiene un hueco, tiene un vacío interior, que no está completo, que está permanentemente en falta, ¿cierto? Y esta característica es muy importante, ¿no es cierto? El sujeto entonces es, digamos, no puede pensarse, el sujeto no, la subjetividad no puede pensarse sin ese hueco interior, sin esa falta interior, y por lo tanto sin pensar el deseo, ¿no? Y digamos, la literatura y la poesía es un lugar extraordinario para observar la dinámica del deseo, para observar la lógica del deseo, para observar, digamos, cómo encarna completamente el deseo, ¿no? Bueno, pero además, la lógica del deseo es al mismo tiempo una lógica fundamentalmente excesiva, ¿no es cierto? Como diría Nietzsche, el sujeto no solamente es humano, sino es humano más humano, ¿no es cierto? No solamente queremos algo, sino siempre queremos el exceso de algo, ¿no? No solamente queremos que nos sirvan un pollo de la brasa, sino que queremos que nos sirvan un buen pollo, ¿no? Un pollo, no un pollo flaco, sino un buen pollo con un montón de ensalada, un montón de papas fritas. No solamente queremos leer un libro, sino queremos leer toda la biblioteca. No solamente queremos tener un mejor sueldo, sino tener más, ganar más. Y entonces, claro, el objeto es siempre un deseo inconsciente o consciente de un deseo excesivo. No solamente quiero que me quieran, sino quiero que me quieran con locura. No solamente quiero querer, sino quiero quererte con toda el alma. Y entonces lo que caracteriza al sujeto no es solamente su falta, su vacío, no es solamente su carácter performativo, no es solamente su condicionamiento y su falta de libertad, no es solamente su negociación con la libertad, sino que lo que caracteriza al sujeto es fundamentalmente un desbalance, ¿no? Es decir, frente al ideal racional que afirma que el sujeto tiene que ser siempre un punto medio, tiene que ser siempre un equilibrio, siempre tiene que ser un balance. Lo cierto es que eso es más una fantasía racional o un proyecto racional que una realidad estructurante o estructurada en la subjetividad. Digamos que la constitución de la subjetividad, por tanto la constitución del deseo, por tanto la constitución de la dinámica del deseo, es fundamentalmente desbalanceada, ¿no? El sujeto no solamente quiere algo, sino quiere más, más, más. Y siempre, digamos, exigimos más y nos sentimos más en falta porque nunca conseguimos completamente ese más que queremos, ¿no es cierto? Es decir, nunca hemos leído todo lo que quisiéramos leer, nunca somos los padres que quisiéramos ser, nunca somos los buenos hijos que quisiéramos ser, nunca somos los buenos cristianos que quisiéramos ser, y entonces siempre aspiramos al exceso, pero ese exceso nos revela permanentemente nuestra condición de estar en falta, nuestra condición incompleta, ¿no? Bueno,
Bueno, y por último, finalmente, lo que se ha venido discutiendo muchísimo, por supuesto desde Freud, pero digamos con mucha más radicalidad en los últimos años, es, digamos, toda la teoría de la pulsión de muerte, ¿no? Y esto tiene que ver con que, digamos, solemos entender la subjetividad como desde el sentido común, ¿no es cierto?, desde el discurso oficial, ¿no?, se nos dice que lo racional es que el sujeto busque el placer y evade el dolor, ¿no? Entonces, claro, es absolutamente, digamos, racional pensar que nadie quiere el dolor, que nadie quiere el sufrimiento, y que más bien nos alejamos del sufrimiento y más bien caminamos hacia el placer, ¿no? Pero en realidad eso también es una, digamos, una definición de la subjetividad pre-freudiana, es una definición de la subjetividad muy simple, ¿no? Lo que vemos clarísimamente es que el sujeto también goza con el sufrimiento, que el sujeto también goza con el dolor, que el sujeto también busca la muerte y que hay al interior de la subjetividad un impulso autodestructivo muy fuerte. Y que ese impulso autodestructivo, esa negatividad, ¿no es cierto?, está presente en cada uno de nosotros, está presente en la constitución de la subjetividad humana y está, digamos, de una u otra manera haciéndose presente en muchas de las actividades que realizamos, ¿no? Y entonces no podemos pensar el sujeto como digamos, simplemente como un sujeto en busca de su felicidad, sino también como un sujeto, digamos, que tiene un componente irracional, que también busca su propio fracaso y que también busca inconscientemente su propia autodestrucción, ¿no? Y eso es, digamos, lo que se llama la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, bueno, yo quería compartir, a ver, déjenme ver si puedo hacerlo. Creo que puedo, a ver, una ventana, y creo que puedo compartir acá, es una ventana, ¿no? Sí, Víctor, tendrías que tener tu archivo abierto y abajo presentar ahora, compartir ventana. Sí, a ver, espérense un minuto. Escritorio. Acá. Entonces, a ver, vamos a cancelar. Presentar, ventana, subjetividad. Muy bien, compartir. Bueno, entonces, por ejemplo, yo quería compartirles este bellísimo poema de Blanca Varela que se llama Curriculum Vitae. Este poema de Blanca Varela, que se llama Curriculum Vitae, dice lo siguiente, ¿no? El poema dice así: digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Bonito, ¿no? Bueno, a ver, vamos a leerlo otra vez.
Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera, que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Bueno, porque pasamos de un deseo a otro, pasamos de un deseo a otro, y nunca podemos, digamos, estar estáticos. Y los tres primeros versos del poema, digamos, dan cuenta de esa lógica a partir de una simbología literaria súper bien construida, ¿no es cierto? Y después dice, bueno, que no bebiste el vino de la victoria, ¿no?, sino tu propia sal, ¿no? Y entonces, claro, ¿no es cierto?, que aquí lo que vemos es, digamos, un sujeto que tiene que confrontarse no con sus virtudes, sino con sus heridas, ¿no es cierto?, que tiene que confrontarse no con el reconocimiento del otro, sino con los ladridos de los perros, ¿no es cierto? Pero lo maravilloso del poema es que si acá, digamos, el vino de la victoria, los vítores, o inclusive la carrera, en donde hay un otro, ¿no es cierto?, un otro que me da el premio, o un otro que me aplaude, o un otro que me reconoce como ganador, el poema termina, digamos, no solamente focalizando en ese otro, sino focalizando en la propia voz poética y en la propia singularidad de la propia voz poética, y ahí, ¿no es cierto?, se descubre otra vez descentrada, ¿no?, descentrada internamente, inherentemente entre ella y su propia sombra. Y entonces, que uno es dos, ¿no es cierto?, que uno es siempre dos, porque uno es su consciente y su inconsciente, y que su inconsciente lo boicotea, y que ese inconsciente es tú, finalmente tú, ¿cómo se llama?, tu desleal competidor, ¿no?, tu desleal competidor. Entonces, claro, lo que está haciendo Blanca Varela al nombrar su poema Curriculum Vitae, está, digamos, denunciando, podríamos decir, en la lógica de la conferencia, esa primera definición de subjetividad, ¿no? Es decir, que el sujeto no es ni racional, que el sujeto no es ni transparente, que el sujeto no es ni unitario, que el sujeto no es ni siquiera completamente libre, ¿no es cierto?, porque tampoco controla a su propia sombra, ¿no?, que se va contra sí mismo, ¿no es cierto?, que se va contra sí mismo. Entonces, claro, esta es una interpretación del poema, no es la única ni la mejor. Lo maravilloso de la literatura es que los textos literarios, tienen múltiples posibilidades de lectura. Si los textos literarios tuvieran solo una lectura, no estaríamos ante la literatura, estaríamos ante el chato discurso político. Esta es una lectura, ¿no?, que, digamos, nos hace notar que podemos leer el poema utilizando herramientas, por ejemplo, de psicoanálisis y categorías como la de la pulsión de muerte. Aquí, en estos tres versos, me parece que está clara o en todo caso que puede argumentar una representación de la pulsión de muerte. Y entonces esta categoría, que no viene de la teoría literaria, sin embargo es pertinente para analizar esos versos. Y es pertinente porque la literatura no solamente está representando a la literatura a partir de su intextualidad, sino que la literatura está representando a la vida humana. Y la vida humana no conoce fronteras disciplinares, ¿no? La vida humana es la vida humana en su totalidad. Uno no está un rato en economía, y otro rato en el amor, y otro rato en el trabajo. Todo el trabajo es económico, y
y el trabajo tiene pasión o no tiene pasión, todo está mezclado en la vida, y la maravilla del discurso literario es justamente la potencia del discurso literario, está justamente en su, digamos, capacidad para construir símbolos que den cuenta de la totalidad, ¿no? De la vida, ¿no? Bueno, y finalmente yo quería presentar, bueno, así como he presentado un poema de Blanca Varela, ahora quería presentar un poema de alguien que no sea peruano, que es este poeta vanguardista Oliverio Girondo, ¿no? Este poeta argentino tan notable de la vanguardia argentina, que escribió este poema que se llama Arindantemente, ¿no? Que es el verso final y ese es el título del poema, ¿no? No puse los títulos, bueno acá los estoy poniendo. Y entonces, fíjense este poema, ¿no? Este poema tan bonito, ¿no? Tan impresionante. El poema dice: sigo, solo me sigo, y en otro absorto, otro beodo, lodo baldío, por neuroyertos, rumbos, horas, opio, desfondes, me percibo, junto a tantas otras bellas concas corolas, erolocas, entre fugaces muertes sin memoria, y a tantos otros grasos ceros construdos que me opan, mientras sigo y me sigo y me recontrasigo de un extremo a otro estero, arindantemente, sin estar ya conmigo ni ser otro. Bueno, es brutal, ¿no es cierto? Si quieren podemos volverlo a leer. Yo siempre insisto que los poemas, que la poesía es un género que te exige leer varias veces el poema, que solo podemos entrar al poema en una tercera, cuarta lectura, ¿no? Y que siempre, digamos, en una primera lectura el poema aparece como un texto cerrado, hermético, difícil de penetrar o difícil de hacerlo dialogar. Y son las sucesivas lecturas las que van conectando el poema y las que lo van abriendo, ¿no? Dice: sigo, solo sigo, me sigo, y en otro absorto, otro beodo, lodo baldío, por neuroyertos, rumbos, horas, opio, desfondes, me persigo, junto a tantas otras bellas concas corolas, erolocas, entre fugaces muertes y memoria, y a tantos otros glasos ceros costrudos que me opan, mientras sigo y me recontrasigo, de un extremo a otro estero, arindantemente, sin estar ya conmigo ni ser otro. Bueno, entonces, lo que llama la atención, digamos, en primer lugar en este poema es la invención de palabras, ¿no es cierto? El poema está lleno de palabras que no existen, ¿no? Y claro, ¿cuál es la intención de poner palabras que no existen? O sea, palabras desconocidas. Palabras desconocidas, esas palabras están puestas ahí en función de representar una subjetividad desconocida, ¿no es cierto? El sujeto se sigue a sí mismo porque está, si el sujeto se conociera, si el sujeto sabría quién es, ¿no es cierto? No tendría que seguirse, el sujeto estaría ahí claro y transparente. Pero aquí lo que vemos es una subjetividad que se busca a sí misma y que ese acto de buscarse implica ingresar a un territorio, en el inconsciente, en el consciente, el territorio interior, el exterior, como quieran, ¿no es cierto? Que fundamentalmente es oscuro, que fundamentalmente no tenemos claro, que fundamentalmente no podemos controlar, que fundamentalmente aparece como una barrera, y entonces acá vemos que el sujeto, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Que el sujeto nunca es completamente transparente a sí mismo, y de transparencia está simbolizada en el poema a partir de en primer lugar, digamos, a partir de la introducción de estas palabras inventadas, ¿no?
pero además el poema tiene esta vehemencia de este sujeto que se sigue y se recontrasigue de un extremo a otro estero, ¿no es cierto? Pero el sujeto nunca puede, dice, sin estar ya conmigo ni ser otro. Y entonces no está ni consigo, no se encuentra ni a sí mismo, ni encuentra, digamos, claramente cuál es el mandato del otro. Y entonces, ¿qué es el sujeto acá? El sujeto acá es esa búsqueda nomás. El sujeto acá es esa contemplación de la falta de identidad, del vacío, como en el cuento de Borges, de, digamos, ese hueco, ¿no? Ese hueco interior, que es el origen del deseo, o de ese hueco interior que, digamos, en Heidegger, por ejemplo, es ese hueco que produce el desconocimiento del ser de sí mismo, o que produce, digamos, la falta de transparencia, ¿no? De uno frente a sí mismo, ¿no? Bueno, entonces, fundamentalmente, eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Digamos, estos son un resumen de distintos debates, ¿no? Distintas herramientas nuevas, distintas categorías nuevas, a partir de las cuales la categoría de ser humano, de subjetividad, ha venido siendo repensada en la teoría, en la filosofía, en el psicoanálisis, en las humanidades en general, y cuál es su pertinencia para el estudio de textos literarios, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo acá y más bien les doy la palabra para las intervenciones que ustedes quieran tener, y los comentarios que ustedes quieran tener, que pueden ser preguntas o que pueden ser, mejor aún, comentarios, ideas que tengan ustedes, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, Víctor, agradecemos tu exposición. Estimados, estimadas colegas, adelante, pueden formular su pregunta, podemos participar. Quizá alguien tuviera alguna pregunta o un comentario. Sí, Arturo. Primero, agradecer a Víctor Vich por la conferencia, por la charla de la tarde, y un poco pensaba sobre ese hueco, esa carencia permanente del sujeto, que en el fondo creo que es la yancia del que habla Lacan, Víctor, no sé si me equivoco, pero también es eso que Lacan señala en algún momento sobre el nacimiento. Quiero hacer una especie de analogía, ¿no? El vientre materno, en el vientre materno el individuo se siente completo, que eso además ha sido tomado por la religión, digamos, ¿no? El Edén es el lugar perfecto del ser humano en la concepción cristiana, y la salida del Edén es la fragmentación del individuo, para hacer una analogía con la idea de la salida del ser humano, del individuo del vientre materno. Entonces, ese hueco, ese vacío que siente el sujeto, es la añoranza de esa unidad en el vientre materno, y Lacan dice eso, ¿no? O sea, nos va a perseguir esa incompletud para siempre, y es por eso lo que tú decías, y es por eso que anhelamos poder, por ejemplo, ¿no?
Deseamos manejar no solamente la casa, sino también deseamos manejar el barrio, pero no solamente el barrio, sino el distrito, pero no solo el distrito, sino la ciudad, pero no solo la ciudad, sino el país, el anhelo permanente de algo. Entonces, quería hacer esa relación que tú planteas, Víctor, y la famosa Yancia de Lacan. No sé sí, qué. Excelente. Sí, excelente. Digamos, completamente de acuerdo, y además creo que has puesto algo que es fundamental, ¿no? Porque digamos que en realidad también podríamos decir en esa lógica, ¿no?, que el sujeto es fundamentalmente, es siempre una pérdida. El sujeto es aquel que ha perdido algo. Y el punto es que todos hemos perdido algo desde el saque, ¿no es cierto? Y lo que hemos perdido, como dice bien Gregorio, es el vientre materno. Es ese espacio, ¿no es cierto?, en el que vivimos 9 meses y en donde no había deseo y donde todo era, digamos, calor y plenitud. Y nacer es entrar al mundo de la falta, es entrar al mundo del frío, del hambre, de la luz que me moleste. Por eso nacer, lo primero que hacemos al nacer es llorar, ¿no es cierto?, porque hemos perdido esa sensibilidad caliente. Entonces el sujeto es siempre el sujeto de una pérdida, ¿no? La pérdida, como tú dices, del vientre materno. Y en realidad, digamos, lo que yo quiero sostener es que la literatura, ¿no es cierto?, es un lugar privilegiado para observar cómo se representa esa pérdida y cómo se representa la relación del sujeto con su pérdida, ¿no es cierto?, cómo el sujeto maniobra con eso que ha perdido, ¿no es cierto?, que es ese lugar de origen, esa unidad, ¿no?, y cómo ha perdido esa unidad y la vida es más bien, digamos, el confrontarse con esa ansia, ¿no?, que tú has puesto sobre la mesa, creo que de manera muy, muy pertinente, ¿no? Claro, sí. Muy bien, podemos continuar con las participaciones. Sí, buenas noches. Si me permiten una participación, por favor. Claro. Adelante. Gracias. Agradecer en primer lugar al doctor Víctor Mielewich por la disertación que nos ha permitido, en este caso, partícipes. Y en ese sentido, retomando la discursividad que se relaciona con los textos de Borges, recuerdo también que en la obra Deutsches Requiem, Requiem alemán, se hace uso de un tipo de elemento casi monologal, ¿no?, cuando el personaje menciona y dice: mi nombre es Otto Dietrich Urlin, pero empieza a decir que a través de su nombre va a desarrollar la historia, no solo de un hombre, sino también la historia de Alemania. Y este aspecto parece ser bastante abarcativo, ¿no?, tal como una intencionalidad de llenar ese vacío, de llenar ese elemento que bastante, de manera pertinente, se ha tomado muy en cuenta. Y la búsqueda que encontramos los cartáceros en otra obra de Borges, El Inmortal, que también nos hace pensar mucho, ¿no?, sobre lo que vendría a ser también el tema de la identidad. Yo creo que existen algunos paratextos en ese sentido. ¿Cuál vendría a ser su opinión, doctor Víctor Mielewich? Muchas gracias. Sí, yo creo que Borges es el gran escritor que está permanentemente deconstruyendo nuestras ideas más, digamos, asentadas sobre el problema de la identidad, ¿no? Toda la obra de Borges es una discusión y una problematización frente a la identidad. Y no solo frente a la identidad del sujeto, sino frente a la identidad del texto, ¿no? Porque, por ejemplo, en Pierre Menard, coautor del Quijote, Borges dice que si Pierre Menard escribiera el Quijote exactamente igual al Quijote de Cervantes, aunque coincida palabra por palabra y sea la copia exacta, absolutamente exacta, sería un texto completamente distinto, con un significado completamente distinto, porque simplemente por el hecho de ser producido en otra época. Entonces, dos textos iguales
son diferentes simplemente, aunque sean textualmente iguales, dice Borges, son diferentes simplemente porque son radicalmente diferentes en la medida en que lo que difiere es su enunciación. Entonces, sí, efectivamente, muchos de los cuentos de Borges están siempre problematizando el concepto de identidad. Y problematizar el concepto de identidad es descubrir la falsedad de la identidad coherente, de la identidad unívoca, de la identidad esencialista, de la identidad fija y de todo lo que hemos hablado a lo largo de la charla, ¿no? Eso, ¿no? Muy bien. ¿Podemos seguir participando? Bueno, permítame hacer un comentario y una pregunta también. Cuando en algún momento me tocaba abordar la cuestión del significante en Jacques Lacan, bueno, Lacan vuelve a Saussure, pero digamos invierte pues la polaridad de significado-significante y bueno, nos señala pues que un significante realmente remite a otro significante y esta remisión es infinita. En ese sentido, pues, el signo más bien no nos revela una presencia, sino más bien una ausencia, ¿no? El signo sería la evidencia de que algo falta, no de que algo hay, sino de que algo está incompleto, ¿no? ¿Cómo podemos establecer este vínculo entre la condición fundante del sujeto a partir del signo, la condición fundante del sujeto a partir del lenguaje? ¿Cómo lo examinas o cómo lo nos podrías plantear? Claro, bueno, o sea, efectivamente, la teoría del signo nos dice que un significante conduce a otro significante y otro significante a otro y otro a otro, y nunca, digamos la teoría del lenguaje en general, nunca vamos a encontrar un significante que no remita a otro. Es decir, un significante, nunca vamos a encontrar una palabra que se autoabastezca a sí misma, es decir, que no necesite de otros significantes para definirse, ¿cierto? Si yo no sé qué significa perro, necesito. Y cuando entro a la universidad, en vez de estar tranquilo, digo, no, yo quiero salir de la universidad porque la universidad es aburrida y entonces quiero trabajar. Y cuando entro al trabajo, digo, no, pero yo quiero conseguir otro trabajo. Y cuando entro a otro, no, pero yo prefiero... Y entonces siempre estoy pasando de un significante a otro de manera infinita. Y por eso es que la lógica del lenguaje, es decir, la lógica de los significantes es, digamos, análoga a la lógica del deseo. Y eso creo que es, digamos, un hallazgo notable de la teoría lacaniana y por lo tanto del diálogo, ¿no? Entre la lingüística y el psicoanálisis, ¿no? Eso. De acuerdo, gracias. Bueno, no sé si tienen algún comentario más. En todo caso, yo he mandado un par de lecturas, una de Jonathan Kuller, que es un crítico literario muy, muy importante, que si no la han leído se las recomiendo leer. Creo que esa lectura, digamos, que profundiza, afina lo que hemos tratado hoy día, y que si la han leído, bueno, y si no la han leído, pues la recomiendo mucho porque es, digamos, realmente interesante, ¿no? No sé si tienen algún otro comentario. Quizá, estimados profesores, profesoras, algún último comentario antes de cerrar. Nardi, quizá podrías plantearnos con el micro. ¿Tienes acceso a tu micro?
con cierta dificultad. No sé si está saliendo bien el sonido. Sí. Está muy bien. Sí, porque he tenido problemas ahora en la tarde. Entonces, sí, es cierto que las identidades, ¿no es cierto?, son muchas veces contradictorias, ¿no? Coexisten, ¿no? No solamente en tensión muchas identidades, sino también en contradicción. Entonces, esto se agudiza, ¿no? Yo estoy viendo lo que está pasando fuera del sujeto, se agudiza y también el sujeto recepciona todo esto. Entonces las identidades cada vez pues, son mucho más abiertas, mucho más complejas, tal vez mucho más difíciles de asir, ¿no? de ver. Y mi pregunta iría también por el otro lado, ¿no? Entonces sus representaciones también, al mismo tiempo las representaciones a nivel de la literatura están siendo cada vez más complejas, más fragmentadas, ¿no? Esa sería mi pregunta, por favor, y el comentario. Por supuesto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora uno de los fenómenos, ¿no?, de la música contemporánea peruana, no sé si es este muchacho que se llama Liberato Cani, ¿no?, que canta hip hop en quechua, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué vemos ahí? ¿No? Vemos dos cosas aparentemente contradictorias, pero al mismo tiempo dos cosas que consiguen entrar en un diálogo. Entonces un objeto moderno, un tipo de música es apropiada y es transformada, y entonces lo que supuestamente era alienante se convierte más bien en el discurso a partir del cual él reafirma su identidad quechua y la importancia de hablar en quechua, y él es un activista de hablar quechua en espacios públicos, pero utiliza el quechua en un formato de rock, y entonces estamos acá ante la tradición o ante la modernidad, estamos ante las dos cosas juntas, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que hace, digamos, fascinante, pero al mismo tiempo eso es lo que revela justamente que uno puede ser dos cosas al mismo tiempo, y él se siente simultáneamente un hijo de campesino, un sujeto tradicional, pero simultáneamente se siente un sujeto moderno, un joven como cualquiera que le guste el rap y el hip hop. Y entonces en la música, en este caso en la música, eso aparece, como tú dices, como ya no podemos pensar la identidad como cerrada, esencial, sino abierta, híbrida, problemática, y representándose en toda su, digamos, multiplicidad, ¿no? Es fascinante, ¿no? Muy bien, estimados, estimadas, creo que ya podemos dar por concluida esta primera sesión. Estimado Víctor, te agradecemos por esta disertación. Mañana vamos a continuar. Nuevamente agradecemos su gentil asistencia y también agradecemos a la audiencia que nos ha seguido en vivo a través de la página oficial Facebook de la Escuela de Literatura y Lingüística. Sin más, nuevamente agradecerles a todos, estimado Víctor. Nos reencontramos el día de mañana. Sí, no, más bien gracias a ustedes, y pues nos vemos mañana a las 5:30 también, y va a ser un gusto. Gracias a todos. Listo, un fuerte abrazo. Saludos cordiales. Un abrazo, un abrazo.